Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. El hambre a nivel global aumenta por primera vez en casi 15 años, de acuerdo a un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Más de 815 millones de personas, casi tantos como los habitantes de la Unión Europea y Estados Unidos juntos. Los conflictos políticos que derivan en enfrentamientos militares en zonas vulnerables y los impactos climáticos invierten las tímidas bajadas registradas desde el año 2003 en el número de personas que no comen lo suficiente. Ya son 11 de cada 100. Más de 815 millones. Toda esa gente se va a dormir cada día sin haber comido las calorías mínimas para su actividad diaria. Pero lo abultado de la cifra calculada por Naciones Unidas y publicada recientemente no es una novedad. El número de hambrientos oficiales lleva entre los 900 y pico y los 700 millones desde hace muchos años, desde comienzos de este siglo XXI. La noticia es que por primera vez desde el año 2003 el hambre repunta. Esta subida respecto a los casi 777 millones de subalimentados que se imputan a 2015 no han sido una sorpresa absoluta. Había señales de sobra para preverla de acuerdo al informe. La hambruna ha reaparecido este año en Sudán del Sur y hay otros 3 países, Yemen, Somalia y el norte de Nigeria, cerca de caer en sus garras. En los últimos años han estallado guerras y enfrentamientos que se alargan y se agravan. De hecho, 6 de cada 10 hambrientos viven en países en conflicto. Y también hay regiones muy dependientes de la agricultura que llevan 3 o más temporadas sufriendo sequías, inundaciones y otros impactos climáticos. Estos son precisamente los factores que explican la subida según el informe presentado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y otras 4 agencias de la ONU en Roma. Si hace un año el 10,6% de la humanidad pasaba hambre, hoy es el 11%. Son muy malas noticias, lamenta Kostas Stamoulis, director general adjunto de la FAO, la agencia que hace los cálculos anuales del número de personas subalimentadas o que no consumen el número de calorías mínimo para sus necesidades vitales. Por eso esperamos que al menos sirvan para hacer saltar la alarma y que los países escuchen, reflexiona el director general adjunto de la FAO. La agencia insiste persistentemente. Acabar con el hambre es una cuestión de voluntad política, porque se producen alimentos más que de sobra para que los casi 7.500 millones de habitantes del planeta coman lo que necesitan para una vida plena. El problema es casi siempre de distribución. Hay regiones a las que no llega comida suficiente. Hay personas o comunidades enteras a quienes no les llega para comprarla. Detrás de esta compleja realidad llamada hambre subyacen obviamente problemas de pobreza y vulnerabilidad, porque una sequía puede provocar grandes pérdidas económicas en California, pero si las lluvias faltan en Etiopía, cientos de miles de pastores etíopes que sobreviven gracias a sus animales los perderán y con ellos su fuente de comida. En términos de conflictos, por ejemplo, la ofensiva militar contra Boko Haram que se vive en el norte de Nigeria puede provocar desplazados, casi 2 millones, y destrucción. Pero si una mayoría de la población comía de lo que cultivaba, cuando se ve obligada a abandonar sus campos o estos quedan arrasados, se queda sin la única forma de encontrar alimento por sí misma. Y una subida o bajada de los precios al menudeo globales del maíz pueden alterar el precio de las mazorcas, pero también arruinar o exponer al hambre o ambas a la vez a miles de pequeños productores. Por eso la respuesta que los autores del informe ofrecen pasa por atender con rapidez las situaciones de emergencia alimentaria provocadas por la violencia o el clima o de la explosiva combinación de ambas y por fomentar y proteger la paz.
pero también y sobre todo, y ahí es donde entra en juego la voluntad política, por invertir y apoyar el desarrollo y la capacidad de los más vulnerables para resistir estos contratiempos, como marcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en el año 2015 por los 193 países miembros de las Naciones Unidas, por crear además oportunidades laborales y sociales que hagan desaparecer también a los hambrientos urbanos, un colectivo en peligro de expansión con el crecimiento de las ciudades, y por establecer mecanismos comerciales que no dejen la alimentación de países enteros expuesta a los vaivenes del mercado. Este repunte del hambre es desde luego un fuerte correctivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ese programa global concebido entre promesas de cambio y buenas intenciones. La segunda de esas metas que Naciones Unidas y sus países miembros se han marcado para el año 2030 es acabar con el hambre y la desnutrición. Pero precisamente cuando echan a andar no solo no hay progresos, sino que se rompe la serie de casi 3 lustros de descensos. Aún es pronto para saber si se trata de una nueva tendencia o es algo puntual debido a crisis abiertas, previene el informe de la FAO. Los autores del informe, en el que también participan el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, UNICEF o la Organización Mundial de la Salud, advierten sobre la necesidad de seguir mejorando la fiabilidad de las estimaciones estadísticas que están sujetas a continuas actualizaciones. Distintas voces han criticado esos cambios a posteriori, preguntándose incluso si no se maquillan los números para aparentar que se cumplen los objetivos. Nosotros somos absolutamente transparentes con los datos, asegura el director adjunto de la FAO. Son números que nos aportan los países y que nosotros después analizamos y comprobamos. Esa información remitida por los estados incluye la producción, suministro y comercio de alimentos y la demografía, edad, sexo, ocupaciones de la población, para calcular el consumo de calorías y relacionarlo con la energía que necesita cada persona. Pero hay países que meses o años después corrigen las estadísticas enviadas. Aunque la metodología no cambia, esas variaciones hacen que cada nuevo informe se deje desfasado en relación al anterior. Ahora mismo son los mejores datos que podemos tener a disponibilidad. Esa diversidad de fuentes, este año no se han incluido números estimados por UNICEF o la Organización Mundial de la Salud, admite el director de la FAO, pueden estar detrás de una de las buenas noticias que recoge el texto. Los retrasos en el crecimiento por desnutrición en menores de 5 años apunta a una tendencia mucho más positiva, aunque aún lo sufren 155 millones de niños. La reducción desde 2005 ha sido de 6,6 puntos porcentuales, del 24,5% al 22,9%. Los distintos tipos de desnutrición, sobrepeso infantil, anemia femenina u obesidad entre adultos se incluyen por primera vez en un informe que ha cambiado de nombre. Ya no habla del estado de la inseguridad alimentaria, sino de seguridad alimentaria y la nutrición, lo cual es muy relevante. La idea, apunta el documento, es entender mejor la relación entre la seguridad alimentaria, la garantía de ingerir calorías suficientes y una buena nutrición, que éstas provengan de alimentos sanos y con la aportación de los nutrientes adecuados. Aunque el informe de este año es negativo, la serie histórica arroja progresos. En el año 2000, los obligados a dedicar su día a buscar algo de comer, los condenados a no desarrollar todo su potencial físico y humano, eran el 14,7% de la población mundial. Hoy son el 11%. Pero como se pregunta el escritor Martín Caparrós en su texto El hambre, y si en lugar de ser cientos de millones de hambrientos fueran 6, y esa es la gran pregunta, ¿a partir de cuántos empezaría a ser tan grave? Y este es el punto interesante de las estimaciones que han hecho en este informe la FAO y las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que han planteado cómo ha repuntado el hambre a nivel global desde el año 2003, aunque en el caso de la desnutrición infantil se presentan avances importantes, sobre todo que lo altamente significante es que se producen los alimentos suficientes
para que no pueda haber este tipo de flagelo que es el hambre y que personas y familias y comunidades que se van a dormir sin las calorías y las proteínas necesarias para poder sobrevivir en un estado óptimo de resistencia física para poder mantenerse en un estado saludable. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.